Hay un terror muy específico, o sea, casi primitivo en el mundo de los negocios y las negociaciones. Sí, totalmente. Es una sensación universal. Es ese nudo en el estómago que aparece justo antes de presionar el botón de enviar en un correo de seguimiento o al levantar el teléfono para contactar a alguien que no ha respondido. Uf, ese momento exacto es letal. Detrás de esa simple acción se esconde un miedo paralizante a parecer, pues, una molestia, a ser esa figura insistente que secretamente todo el mundo quiere esquivar. Y por supuesto está el terror absoluto al rechazo. Claro, es que es una reacción visceral. El cerebro humano está diseñado para interpretar el rechazo como una amenaza directa a la supervivencia. Y es exactamente por eso que el material que vamos a desglosar hoy es tan fascinante. Ajá. No ofrece simplemente un guión de ventas o una técnica superficial, sino que propone una reestructuración cognitiva completa sobre cómo procesamos ese rechazo y ese silencio. Y esa es precisamente la misión de este análisis profundo. Hoy vamos a sumergirnos en los conceptos de un documento fascinante. Una pieza clave. Exacto. Es parte del manual de negocios del programa Negociar como un crack, de Diana García. La meta es entender la mecánica psicológica que propone este texto para transformar esa ansiedad debilitante de la que hablábamos. En una ventaja táctica. Eso es. Y el documento arranca exigiendo algo muy particular antes de siquiera intentar vender nada. Pide 10 minutos de lo que llama mentalidad resiliente. Sí, y es un paso previo innegociable, según el autor. Porque el concepto fundacional aquí es que el no de un cliente, estadísticamente hablando, rara vez es un asunto personal. Claro. Es casi siempre circunstancial, que suena a una sutileza semántica, pero operativamente cambia todo el panorama. Vale, analicemos esto por partes. ¿Por qué nos cuesta tanto ver que no es personal? Porque por instinto, cuando una propuesta es rechazada, la mente asume una de dos cosas. O la idea es deficiente, o quien la propone no tiene el nivel suficiente. Nos atacamos a nosotros mismos. Exactamente. El texto busca desmantelar esa asociación de inmediato, argumentando que el rechazo suele ser un reflejo del momento del cliente. Tiene que ver con su presupuesto, su tiempo, no con el valor de la oferta en sí. O sea, para visualizar esto, siempre me ha servido pensar en una analogía gastronómica. Imaginemos a un chef que acaba de ganar 3 estrellas Michelin. A ver. Ha preparado el mejor menú degustación del planeta, una verdadera obra de arte. Pero sale a la calle y se lo ofrece a alguien que acaba de salir por la puerta de un buffet libre, de comer todo lo que pueda, con el estómago a punto de reventar. Claro, ¿no va a querer nada? Exacto. Si esa persona dice no gracias, no significa que la comida del chef sea mala o que el chef sea un fraude. Significa que en ese milisegundo temporal, el cliente no tiene espacio. ¡Guau! Es un ejemplo excelente porque ilustra exactamente lo que ocurre a nivel corporativo. Ese estómago lleno en los negocios se traduce en, pues, falta de presupuesto en ese trimestre específico. Ajá. O en una crisis interna que consume todo el tiempo del equipo directivo. O en que sus prioridades estratégicas simplemente apuntan hacia otra dirección temporalmente. Lo fascinante aquí es analizar por qué nos cuesta tanto ver algo tan lógico. ¿Y por qué crees que es? Evolutivamente, poníamos nuestro ego en el centro porque el rechazo de la tribu significaba el exilio y el peligro. Hoy, trasladamos ese mismo pánico primitivo a un simple correo electrónico corporativo. Es verdad. Un correo nos hace sentir que nos expulsan de la cueva. Sí. Por eso separar quirúrgicamente la identidad personal de la respuesta comercial es el primer paso vital para crear ese nuevo mantra que propone el texto. Si no se desvincula el ego, cada intento de seguimiento se vuelve un drenaje emocional insostenible. Totalmente de acuerdo. Entender que un no es circunstancial alivia muchísimo la presión. Un no duele, sí, pero es un dato. Da una coordenada clara. Sabes que por ahí no es, al menos por ahora. Exacto. ¿Es solo información? Pero, a ver, hay un escenario que suele generar aún más ansiedad que un rechazo directo, y es la nada absoluta. El temido visto. Ese mensaje flotando en el ciberespacio donde nadie responde. El silencio sepulcral. Ese mismo. El manual de Diana García aborda esta epidemia de silencio de una manera muy particular, redefiniendo por completo lo que significa, entrando en la segunda verdad. Y aquí es donde mueren prematuramente la mayoría de las negociaciones y proyectos.
El documento establece una premisa radical. Dice que el silencio no es rechazo, es ruido. Ruido. Sí, ruido. El argumento central es que vivimos en una era de sobrecarga cognitiva brutal. Las bandejas de entrada están desbordadas, las reuniones se solapan todo el día. Todos estamos apagando incendios constantemente. Exacto. Por lo tanto, el silencio, en la inmensa mayoría de los casos, simplemente significa no he tenido el ancho de banda mental para procesar esto adecuadamente. A ver, pausa. Suena muy inspirador decir que solo están ocupados, pero actuando como abogada del diablo o pensando en alguien escéptico que esté analizando esto, a veces el silencio sí es un rechazo claro. Sí. O sea, a veces es cobardía pasiva o un vete y déjame en paz disfrazado de cortesía profesional. ¿No corremos el riesgo de caer en una positividad tóxica, engañándonos a nosotros mismos y perdiendo el tiempo persiguiendo fantasmas si siempre asumimos que simplemente están ocupados? Esto plantea una pregunta importante, y es de hecho el gran dilema del seguimiento. La respuesta que ofrece la filosofía de este texto no se basa en un optimismo ciego, para nada. Entonces, ¿en qué se basa? En la utilidad estratégica pura y dura. Es una cuestión de pragmatismo. Ante la duda razonable de si un silencio es ruido o es un rechazo silencioso, pregúntate, ¿qué creencia es más útil operativamente? Vale, entiendo por dónde vas. Si se asume que cada silencio es un rechazo encubierto, el resultado es la parálisis. El miedo a molestar gana la partida, no se hace el seguimiento y la oportunidad se evapora garantizadamente. Es decir, si uno asume lo peor, se autoconvence de abandonar el proceso. Exactamente. Se convierte en una profecía autocumplida. Por el contrario, al asumir deliberadamente que el silencio es ruido, la mente obtiene el permiso psicológico para avanzar al siguiente movimiento. Claro, te da luz verde para actuar. Eso es. Puede que eventualmente se confirme que sí era un rechazo, pero asumir intenciones positivas desde el inicio es el único mecanismo mental que permite mantener la inercia y descubrir la verdad. Es elegir la narrativa que habilita la acción frente a la narrativa que la congela. Tiene muchísimo sentido visto así. Es utilizar la creencia como una herramienta de trabajo, no como una verdad absoluta inmovible. Sí, tal cual. Ahora bien, si ya hemos tomado la decisión pragmática de que ese silencio es solo falta de tiempo o ruido, llegamos al verdadero problema mecánico. O sea, ¿cómo rompemos ese silencio sin confirmar nuestro peor miedo? El miedo a ser un pesado. Exacto. ¿Cómo se hace un contacto sin cruzar la línea? Bueno, la solución que plantea el manual, y esta es la tercera verdad, es un cambio de paradigma total en la comunicación. Se resume en la regla de aportar valor en cada contacto. Y el principio rector es, no estoy pidiendo, estoy dando. Esto desarma por completo la dinámica habitual del seguimiento intrusivo. El gran error, y lo que realmente molesta a quien recibe el mensaje, es el seguimiento vacío. Hablemos de eso porque es vital. ¿Cómo se ve un seguimiento vacío en la vida real? Porque la gente que nos escucha seguro ha enviado o recibido miles de estos. Seguro. Es el clásico correo que dice, ¿pudiste revisar mi propuesta? O solo pasaba por aquí para ver si ya tomaste una decisión. O el terrible, subo este correo a la cima de tu bandeja de entrada. Uf, esos mensajes son tóxicos para la negociación porque exigen energía. Sí, te obligan a trabajar. Exacto. Le están pidiendo a la otra persona que detenga lo que está haciendo, que busque el correo anterior, que procese la información y que redacte una respuesta, todo sin ofrecerle absolutamente nada a cambio en ese momento. Es una extracción de valor. Aquí es donde se pone realmente interesante la mecánica de este método. Si eliminamos la extracción, ¿qué ponemos en su lugar? Un regalo. El manual sugiere que el seguimiento debe ser una excusa para entregar un regalo intelectual, ¿no? Exactamente. Imaginemos la diferencia. En lugar de exigir una actualización, el correo dice algo como: «Hola, leyendo sobre los cambios en las regulaciones de tu industria esta mañana, recordé el desafío que mencionaste en nuestra última reunión. Te dejo este artículo que analiza el tema. Creo que te puede ahorrar un par de dolores de cabeza. Seguimos en contacto». El impacto psicológico de ese pequeño giro es monumental. Automáticamente, el rol en la relación cambia. ¿Cómo así? Pues ya no es la posición de alguien que está rogando por un contrato o buscando cerrar una venta a toda costa. Se transforma en la figura de un consultor aliado, un experto que está monitoreando el entorno en beneficio del otro. Y eso quita muchísima presión. Muchísima. Además, esto activa un principio fundamental de la psicología humana: la reciprocidad.
Cuando se recibe valor de forma inesperada y sin condiciones evidentes, se genera un deseo subconsciente de corresponder. Voltea por completo la dinámica de poder. El acercamiento se vuelve constructivo. Pero claro, decirlo es fácil. Hacerlo cuando hay ansiedad de por medio y las facturas se acumulan es otra historia. Sí, la teoría siempre es más limpia que la práctica. Por eso me encanta que el documento incluya un ejercicio para materializar esto. Introduce una herramienta conceptual que llama tu bolígrafo de la resiliencia. Una gran herramienta. Pero, a ver, en la práctica, ¿cómo se ve eso? Si un cliente lleva 3 semanas ignorando correos y la frustración está a tope, ¿qué se supone que hay que hacer exactamente con ese bolígrafo? El ejercicio está diseñado para interrumpir el patrón de ansiedad. El proceso mecánico es el siguiente. Cuando aparece esa frustración porque alguien no responde, la instrucción es detenerse físicamente. Respirar. Sí. Tomar un bolígrafo o abrir un documento en blanco, da igual, y obligar a la mente a responder a una sola pregunta. ¿Qué pieza de información, contacto o idea puedo enviarle a esta persona hoy que mejore su día o su negocio sin mencionarle mi propuesta comercial? Es un truco para hackear la propia frustración. Exacto, porque la frustración es una emoción pasiva y reactiva. Al obligarse a pensar en un aporte de valor, el cerebro tiene que entrar en modo analítico y creativo. Tienes que ponerte a trabajar en ellos. Tienes que investigar su empresa, entender sus problemas actuales o buscar una tendencia de su mercado. Es un ejercicio de introspección que transmuta la energía del miedo al rechazo en energía de investigación estratégica. Es como tangibilizar la actitud, ¿no? En lugar de morderse las uñas mirando la pantalla viendo si te dejaron en visto, se diseña un artefacto útil para el cliente. Tal cual. Y todo este trayecto, desde entender que el no es circunstancial, desmitificar el silencio como simple ruido, hasta llegar a la mecánica de aportar valor constante, culmina en la tesis central de todo este módulo. Que es la distinción definitiva sobre cómo operar a largo plazo. Entonces, ¿qué significa todo esto? El documento habla de una diferencia fundamental entre insistir y persistir. El insight clave, exacto, dice, y cito, la diferencia entre insistir y persistir es la intención. Insistir es sobre tu necesidad de vender. Persistir es sobre su necesidad de una solución. Céntrate siempre en lo segundo. Es una cita poderosísima. Totalmente. Además, menciona que el objetivo final del día 19 es desarrollar una piel de titanio y un corazón de estratega. Me parece una dualidad fascinante. Lo es. La piel de titanio es claramente esa armadura emocional de la que hablábamos al principio para aguantar los nos y los silencios sin que duelan a nivel de identidad. Pero, ¿y el corazón? Es que la piel de titanio por sí sola es peligrosa. Si solo se tiene resistencia al rechazo, uno se convierte simplemente en un bulldozer insensible. Claro, en alguien muy molesto. En alguien que atropella porque no le importa la respuesta del otro. Es terquedad ciega. Por eso el texto exige emparejar esa armadura con el corazón de estratega. Para seguir buscando cómo resolver el problema del cliente, es la brújula. Exactamente. Es la brújula de la empatía táctica. El corazón de estratega es lo que mantiene el foco en resolver el problema del prospecto. Si conectamos esto con el panorama general de las relaciones comerciales, es evidente por qué la insistencia egoísta fracasa. La gente lo nota. Los seres humanos somos increíblemente hábiles para detectar la intención de los demás. Si alguien hace un seguimiento motivado únicamente por su propia urgencia económica, eso es insistir. La otra persona lo huele a kilómetros de distancia. Percibe la desesperación y su instinto natural es levantar barreras y huir. Es como la diferencia entre empujar a alguien por la espalda para que avance a la fuerza o caminar a su lado ofreciéndole un mapa para evitar los obstáculos. Esa es una imagen perfecta. Cuando el enfoque es genuino y está centrado en la solución que el otro necesita, eso es persistir. El seguimiento deja de sentirse como una cacería. Se percibe como un acompañamiento orgánico y bienvenido. Es un nivel muy profundo de empatía estratégica. Requiere dejar de ver al otro como un objetivo a abatir y empezar a verlo como un sistema al que se le puede inyectar eficiencia o soluciones. ¿Y cuando lo logras? Cuando se logra ese cambio de mentalidad, el miedo al seguimiento desaparece casi por completo, porque la certeza de estar aportando algo útil supera el miedo de ser ignorado. ¡Wow! Haciendo un recuento rápido y dinámico de las herramientas adquiridas en este análisis, el viaje es realmente revelador para cualquiera que lidie con estas situaciones. Sin duda. Empieza por neutralizar la amenaza personal,
entender que el no es un dato para el siguiente movimiento estratégico y no un fracaso personal. Luego, ver el silencio como ruido, no como un ataque. Y actuar en consecuencia. Exacto. Regalar valor en cada contacto. Y en última instancia, cambiar la insistencia egoísta por la persistencia enfocada en el cliente. Todo diseñado para lograr esa transformación clave. Abandonar la insistencia motivada por el ego y abrazar una persistencia motivada por el servicio. Y el documento hace una breve mención al avance que propone para el día 20 de este manual. Ah, sí, el siguiente paso. Sí, indica que usar esta nueva mentalidad fortalecida es vital para finalmente abordar las técnicas de cierre final y sellar la venta como un profesional, porque una vez que eres visto como un consultor y no como un vendedor desesperado, el cierre es otro mundo. Lo cual nos deja con un espacio muy interesante para la reflexión. Y me gustaría dejar una idea en el aire para quienes nos escuchan hoy. Adelante. Basándonos en la idea de que la verdadera persistencia estratégica trata sobre la necesidad del cliente por encontrar una solución, ¿en qué punto reconocer que nuestra oferta no es la solución adecuada y alejarnos amablemente se convierte en el mayor acto de valor y estrategia que podemos ofrecerles? Qué pensamiento tan provocador para terminar. A veces la mayor demostración de que realmente se tiene ese corazón de estratega es saber cuándo retirarse. Totalmente. Es el momento perfecto para que quienes nos escuchan piensen en sus propios mantras anti-rechazo antes de su próxima interacción difícil. Tomen ese bolígrafo de la resiliencia y piensen en cómo están estructurando sus seguimientos. El ruido está allá afuera, pero la decisión de cómo atravesarlo siempre es de uno. Nos escuchamos en el próximo Análisis Profundo.